Ok, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Eh, la idea del video este es hablar un poco más acerca de los ejes hipotálamo hipofisiarios. Entonces, aquí lo que vamos a hacer principalmente es ver cómo es que estos ejes como tal funcionan. ¿Ok? Miren, nosotros tenemos normalmente una serie de estructuras a nivel del cerebro que son neuroanatómicas. ¿Ok? Cuando yo estoy hablando de neuroanatomía, pues estoy hablando del estudio del cerebro y del sistema nervioso en general. Esas estructuras específicamente son las que tienen que ver con el hipotálamo, con la hipófisis y con el cerebro. ¿Ok? Entre el hipotálamo, la hipófisis y el cerebro que coordina como tal, se coordinan con corteza, se coordinan con las glándulas, entonces cada una de ellas tiene una función específica dependiendo de lo que vayamos a hablar. ¿Ok? Bueno, sabemos que las glándulas son ¿qué? Los órganos del sistema endocrino por excelencia. Por excelencia, esas glándulas endocrinas son las que van a regir a nuestro cuerpo. Cada una de las secreciones que el cuerpo va a realizar son en control y en función de las necesidades de las mismas. Cuando yo hablo de la necesidad de la misma, estoy hablando de esa funcionalidad o de esa parte que el cuerpo siempre tiene que tener una constante. ¿Ok? Y vemos constantes vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, todas esas constantes que mantienen el cuerpo como tal, se da a través de mecanismos fisiológicos, que cuando algo está muy abajo, lo sube, cuando algo está muy elevado, lo baja. Son mecanismos de retroalimentación negativa que siempre están tratando de buscar la homeostasis. Entonces, esa homeostasis es el ambiente interno estable, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, si yo estoy hablando del hipotálamo, el hipotálamo tiene una serie de estructuras interconectadas muy importantes, mismas que se encargan principalmente de ser una vía de paso, como un freeway, o también una área que tiene una serie de núcleos, yo lo veo como pequeñas oficinas que en cada una de ellas va a tener una función específica. En este caso, perdón, cuando estamos hablando de los ejes hipotálamo hipofisiarios, estamos hablando de una serie de estructuras bien entrelazadas y una serie de estructuras que son vitales para el cuerpo, para los mecanismos endocrinos. ¿Ok? Entonces, el hipotálamo es una estructura en forma de huevo de codorniz que tiene una serie de núcleos mismos que se encargan de emociones, mismos que se encargan de coordinación en general, ¿sí? De estructuras importantes, la sed, todo, la temperatura del cuerpo, ahí se encuentra en el hipotálamo, pero específicamente también tiene núcleos específicos que se van a encargar de coordinar esos procesos que ya les he mencionado. Entonces, la hipófisis es otra estructura que se encuentra debajo del hipotálamo, ¿ok? A esta vamos a denominar la glándula maestra. Esta glándula maestra, ahorita vamos a ver unas imágenes más a detalle. Esta glándula maestra lo que va a determinar o lo que va a hacer es específicamente eh, liberar, ¿ok? No producir, liberar hormonas que previamente ya se hayan producido por el hipotálamo, ¿ok? Haz de cuenta que el hipotálamo tiene un control, un teclado, y ese teclado, haz de cuenta que aquí tengo un teclado, ¿no? Haz de cuenta que cuando el teclado les hace falta a una parte del cuerpo, le hace falta una cierta cosa, este, pum, suelta o libera. Y va y cae sobre la hipófisis para que la hipófisis pueda también apretar y liberar esa condición. Entonces, la hipófisis es una glándula maestra, una estructura a nivel del cerebro, se deposita en la silla turca, y ahorita la vamos a ver específicamente, que va a tener a su cargo una serie de funciones muy, pero muy determinantes. ¿A qué voy con esas funciones determinantes? Libera hormonas que previamente fueron liberadas por el hipotálamo, ¿ok? Eh, ¿A qué voy? Esta hipófisis va a mandar, yo siempre lo veo como una serie de cables, ¿ok? Que están conectados a la hipófisis. Esos cables van y conectan a las glándulas como tal. Por ejemplo, el hipotálamo siempre va a liberar hormonas liberadoras, valga la redundancia, ¿ok? Esas hormonas liberadoras van a estimular a la hipófisis
¿sí? Para que se liberen las hormonas que previamente el hipotálamo ya hizo. Por eso tengo una serie de candados. El candado que abre esta puerta de la hormona liberadora y esta hormona liberadora avienta con su qué? Con su llave lo que la hipófisis soltó para después poder liberar a esa hormona y que la hormona vaya y estimule a la glándula como tal. Todas y cada una de esas estructuras están muy coordinadas entre sí. ¿A qué voy con todo esto? Este hipotálamo, esta hipófisis y esta glándula es una serie coordinada si ustedes saben acerca de circuitos cerrados o circuitos de audio que están bien coordinados, que tienen que estar bien conectados para que ciertas estructuras funcionen o suenen, es lo mismo aquí. ¿Ok? Entonces, esta hipófisis va a liberar esa hormona y va a caer sobre una glándula, ¿ok? Que veíamos que había glándulas de secreción interna y glándulas de secreción externa, ¿ok? Principalmente las glándulas son de secreción interna, o sea, las glándulas endocrinas. No se limita a hablar acerca de las glándulas mixtas, ¿ok? No se adjunta a ellas, o sea, no son exclusivas. Casi siempre las constantes del cuerpo, ¿ok? Casi siempre la mayoría de las glándulas van a producir hormonas que van a ir a estimular a las glándulas endocrinas, ¿ok? Pero también a las exócrinas o a las mixtas que denominamos, que tienen ambas funciones. Pero bueno, esta hipófisis va y estimula la glándula y la glándula va a liberar la hormona o va a ser estimulada por la hormona que la hipófisis liberó y va a producir otra serie de hormonas o va a producir un estímulo en un tejido. ¿Ok? Y aquí tengo el ejemplo de las hipotálamo, del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Ok? Es hipotálamo, hipófisis, ovario. ¿Importa? Sí, sí importa. Así como importa el eje hipotálamo hipófisis páncreas, el eje hipotálamo hipófisis glándula suprarrenal, claro que importa, ¿ok? El hipotálamo libera a las hormonas liberadoras de las gonadotropinas, ¿sí? Este es GNRH, no GSH, GNRH. Hormonas liberadoras de las, ahorita voy a poner aquí, no más que se trabó, gonadotropinas, ¿ok? Y estas va a liberar, va a caer sobre la hipófisis y le va a llegar la señal. Entonces, el hipotálamo le dice, libera las gonadotropinas, ¿ok? Entonces la hipófisis dice, ¿ok? ¿Cuáles son las gonadotropinas? Folículo estimulante y luteinizante, ¿ok? Ambas van a ir a estimular al ovario y el ovario va a tener de dos funciones porque es una glándula mixta. Producir estrógeno, gracias a la LH y la progesterona, que el estrógeno, fíjense, ese estrógeno se mete a torrente circulatorio y va a estimular, ¿sí? A la mujer en, en sus caracteres sexuales secundarios. Cuando yo hablo de caracteres sexuales secundarios, eh, estoy hablando de ciertas características físicas que van a hacer o que van a diferenciar a cada uno o ambos sexos. ¿Ok? Por ejemplo, en el varón hace que el aumento, hace que esas hormonas, por ejemplo, la luteinizante, hace que aumente el tamaño de los testículos y posteriormente aumenta el pene. ¿Ok? Si lo vemos ya más específicamente, por ejemplo, mujeres, voz un poquito más aguda, hombres, voz más grave. ¿Ok? Mujeres, caderas un poquito más anchas, el hombre tiene, y la mujer con vello escaso corporal o con escaso vello corporal, el hombre es con barba y con abundante vello corporal. Algunos hasta parecemos un poco changos, ¿no? Pero pues eso ya es diferente, ¿no? En la mujer hace que crezcan los pechos, o sea, el busto, las mamas, las glándulas mamarias, y en el hombre hace que se desarrollen los músculos, ¿ok? En la mujer hace que, y en ambos más bien, que se crezca el vello corporal, pero hablamos de diferencias bien marcadas, aparte de la maduración de los órganos sexuales específicos, ¿ok? Esas y cada una de esas cosas, perdón, se van a evaluar, ¿sí? Para que profundizar un poquito más en algo que se denomina escala de Tanner. ¿Ok? Esa escala de Tanner vamos a desarrollarla o vamos a ver
la influencia que tiene ese eje con esa escala de Tanner, ¿ok? Esa escala de Tanner nos ayuda a describir los cambios físicos que generan o que se llegan a observar en genitales, en pecho, en vello púbico y a lo largo de la pubertad, ¿ok? Hay diferentes etapas que estas etapas van a ir poco a poco moviéndose, ¿ok? Y que van a ir desarrollándose con el tiempo. Y lógicamente hay una escala de Tanner para hombre y una escala de Tanner para qué? Para mujer, ¿ok? Ambas escalas importan, sí, ¿sale? Escala Tanner 1, 2, 3, 4 y 5, o estadio 1, 2, 3, 4 y 5. En el estadio 1 hay pecho infantil y no hay vello púbico en una mujer. En el estadio 2 hay un botón mamario, un vello púbico no rizado, ¿sí? Y escaso vello en labios mayores. Perdón. En el estadio 3 hay aumento y hay elevación ya del pecho, ¿ok? Y de la areola hay vello rizado y muy poco entre el pubis. Aquí las voy a poner para que las vean, porque la estoy describiendo, porque estamos hablando del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, pues es importante hablarlo, ¿no? A ver, vean. Vemos en la escala 4, areola y pezón sobre elevado, sobre la mama, vello púbico tipo adulto, pero no sobre los muslos, y en un estadio 5 pues ya hay pecho de adulto, areola no sobre elevada, vello adulto y zona medial ¿qué? Del muslo, ¿ok? Esa es la escala de Tanner en las mujeres. La escala de Tanner en el hombre es un poquito menos complicada o menos larga, ¿sí? Lógicamente, hablamos de esa escala de Tanner, no hay vello púbico, testículos y pene infantiles. Estadio 2, hay un aumento del escroto y de los testículos. En la piel del escroto se pone enrojecida, se arruga, hay un pene infantil y un vello púbico escaso en la base del pene. En el estadio 3 hay un alargamiento y un engrosamiento del pene, hay aumento de testículos y aumento del escroto, ¿sí? Hay vello sobre el pubis y es rizado, es grueso y oscuro. En el estadio 4 ya hay un ensanchamiento del pene y del glande, hay aumento en los testículos, aumento y oscurecimiento del escroto, vello púbico adulto que no cubre los muslos, y en el estadio 5 son genitales de adultos específicos, vello de adulto que se extiende alrededor de la zona media de los muslos. Si se fijan, estas escalas nos ayudan a entender un poquito cómo es que funcionan el eje hipotálamo hipófisis ovario y el eje hipotálamo hipófisis ¿qué? Testículo, pero en su porción endógena, ¿ok? En la porción endógena de ambas gónadas. Porque si yo me voy a la porción exógena, folículo estimulante va a estimular a los qué. Por ejemplo, ahorita hablé de estrógenos que hacen en la mujer, pero andrógenos en el hombre, ¿ok? Hay unas células que se denominan células si no me recuerdo, son de Sertoli, ¿ok? Espérame, de Sertoli, esas de Sertoli están estimuladas por las LH para producir andrógenos, ¿sí? Y otras que son las células de Leydig, que esas células de Leydig hacen que produzcan ciertos esteroides, ¿sí? También junto con la luteinizante, ¿sí? Pero ya las de Sertoli, aparte de producir espermatozoides, ¿sí? Específicamente las de Sertoli producen espermatozoides y otro tipo de andrógenos. Y las de Leydig, ¿ok? No de Lady, es Leydig, van a producir testosterona, ¿ok? El adulto produce de 5 a 7 miligramos, más o menos, de 7 a 6, dependiendo de lo que le leamos, de 6 a 7 de testosterona al día, ¿ok? Repito, Sertoli, ¿ok? Alimentan a los espermatozoides y la Leydig hacen que produzcan la testosterona, ¿ok? Pero esas son importantes porque las de Leydig se encargan de la glándula, ¿qué? ¿Ok? Les voy a escribir aquí para que no se me enrede, porque yo ya me enredé, ¿ok? Déjenme duplicar esta diapositiva. Ok, pues vamos a poner aquí FSH
y LH. Vamos a poner, a ver, vamos a hacerlo acá abajo. Aquí, FSH y LH. La LH va a producir, en este caso, testosterona, y la FSH en varones va a producir espermatozoides, no fue la palabra. Está bien lenta mi compu, pues. Ok, en este caso, en la mujer es al revés. En este caso lo cambiamos. En este caso, la misma que produce testosterona en el hombre, en la mujer va a producir ¿qué? Estrógeno y la FSH va a producir óvulos. ¿Sale? Esa sí les queda ahí. Lógicamente, la que nos importa a nosotros y que es la que vimos en la escala de Tanner ahorita aquí, es entender la función de la LH. ¿Ok? La función de la LH y la función de la LH. ¿Ok? Función de LH. Y en este caso, función de LH. Y que abrí. ¿Ok? Entonces, si vamos bien, vamos a seguir continuando. ¿Ok? Una vez que entendemos esto, okay, podemos abrir la otra diapositiva, porque igual, en este caso, si nos vamos a la tiroides, ¿sí? Estas hormonas liberadoras de las tirotropinas, que es la que libera el hipotálamo, le llega el mensaje a la hipófisis y la hipófisis dice, ok, ¿sí? Hipófisis libera al hormona estimulante de la tiroides y el hormona estimulante de la tiroides va a liberar T3 y va a liberar T4. ¿Okay? Esta T3 y esta T4 lo que hacen es que esa T3 va a tener una función muy específica, ¿sí? De generar un papel importante en el control corporal, específicamente del metabolismo. ¿Ok? En este caso, controlar el ritmo de la actividad de los tejidos y junto con sus células. ¿Ok? Hay ciertos estudios específicos que se hacen, entran dentro de un perfil tiroideo, y la T4 pues producen esas hormonas que van a controlar al cuerpo para que consuma la energía o la manera en la que el cuerpo va a consumir esa energía. ¿Ok? En este caso también ayuda a controlar el desarrollo y el crecimiento del cuerpo y de los tejidos. Si se fijan, una los mantiene y la otra hace que funcionen de manera adecuada. Entonces, estas dos hormonas importantes van a ayudar ciertamente a cada una del cuerpo. Yo vengo de una familia y mi familia, tanto mamá y papá, me crían. ¿Ok? Si podemos poner un ejemplo, ¿no? Estos ejemplos no son así como tal los mejores, pero tratan de explicar un poco, ¿no? Esa manera en cómo me van a criar va a impactar a mi alrededor. ¿A qué quiero llegar con esto? La manera en cómo yo impacto a mi alrededor, como soy como persona, es la misma manera en cómo las glándulas impactan alrededor en su cuerpo, en el cuerpo, ¿ok? Más bien en el cuerpo, ¿ok? ¿Cómo impacto yo como tiroides en el cuerpo? De los órganos en los cuales yo tengo control. ¿Cómo impacto yo ovario o testículo o glándula suprarrenal o páncreas a mi alrededor? A los órganos a los que yo tengo encargados o con los que yo me llevo. Eso es lo que trato de explicar. ¿Ok? Si lo entendemos de esa manera, pues va a ser mucho más fácil explicarle los demás. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de esta sesión, de estos ejes importantísimos, hay que empezar a escarmenar cómo es el estudio, ¿ok? Lo más importante es dar un repaso como tal, anatómico y funcional, o sea, fisiológico del eje. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Ok? ¿Y qué aplicación clínica tiene? Las pruebas más específicamente no hay necesidad de verlas, apenas que impacten en general, ¿ok? Entonces, Todo esto, todo esto es la consecuencia de como decía la clase pasada, de un funcionamiento coordinado, bueno,
de lo que veníamos explicando, que es un funcionamiento muy coordinado que tiene el cuerpo, la clase pasada no lo acabo de decir ahorita, de un funcionamiento muy coordinado que tiene el cuerpo, de unos elementos específicos que están interconectados, de esos elementos que están entrelazados a más no poder. Estos mismos elementos entrelazados se comunican entre sí mediante señales neuroendocrinas. ¿Ok? Señales entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Señales entre los tejidos a los que están a cargo el tejido, el sistema endocrino, ¿sí? Para poder hablar ahí arriba. O sea, al sistema nervioso. ¿Ok? Todo ese ciclo menstrual, por un ejemplo, y todo el proceso de la reproducción es el mejor ejemplo de hablar de ese proceso que coordinadito. Es hablar de ese proceso muy bien interconectado. Esos ejes hipotálamo hipoficiarios son que el sistema nervioso central, que es el jefe, que es el que se encarga de englobar todas las funciones del cuerpo, manda señales y se encarga. El sistema nervioso central, muchachos, es un recopilar información a más no poder. Recopila información, analiza información y manda señales o manda respuestas. Y esas señales, específicamente en este eje hipotálamo hipoficiario, va a recibir las señales que los tejidos le mandan. ¿Ok? Esos tejidos que regresan información, por ejemplo, ¿vale? Es que eh, mm, está complejo, pero vamos a tratar de explicarlo. ¿Ok? Ese tejido, ¿sí? Yo como tengo impacto en cierto tejido, ¿sí? El tejido también tiene sensores, ¿ok? Por ejemplo, si yo ahorita estoy hablando, ahorita les hablé de ovario, por ejemplo, ¿sale? Entonces, la señal se manda hacia el ovario. Y el ovario empieza a producir todo lo demás y empiezan a generarse todos los procesos que ya les mencioné con la folículo estimulante y la luteinizante. Bueno, entonces, si esa porción endocrina que tiene el ovario va a mandarlo para ver lo de la escala de Tanner y todas las cuestiones en las coordinaciones a nivel sexual, por ejemplo, pues, secreciones sexuales secundarios y la producción de óvulos, ¿sí? Entonces, el impacto que tiene eso alrededor de él, ¿sí? El cuerpo también lo manifiesta, ¿ok? ¿Y cómo lo manifiesta? A través de señales que son enviadas por un tipo de neuronas que son neuronas sensitivas, ¿ok? Si yo los divido en oficinas, cada oficina tiene un supervisor. Entonces, va a pasar el supervisor y le va a entregar un informe. ¿Ok? Y va a pasar a la siguiente oficina y le van a entregar un informe. Y va a pasar a la siguiente oficina y le va a mandar un informe. Y va a empezar a recopilar informes e informes de informes de informes. Entonces, esos informes vienen a ser cada una de las señales que el tejido, cada una oficina es un tejido, tienen impacto, ¿ok? Va a recopilar la información de ese tejido, del otro tejido, del otro tejido y del otro tejido, y lo va a mandar a manera de informe hacia el central, ¿ok? Y ese central se va a encargar de recopilar la información. Y si en esa información hace falta una hormona, la que sea, entonces va a mandar la información al hipotálamo y el eje se va a prender. ¿Ok? Si se fijan, es un jalar información y producir información. Es un eje centradísimo, es un eje coordinadísimo, del cual el hipotálamo manda a la adenohipófisis y la adenohipófisis a la glándula, al órgano endocrino y ese órgano al tejido. Y ese tejido se encarga de distribuir todo y hacer que esa hormona que el órgano o la glándula endocrina, perdón, le llevó. Pero ¿qué impacto tiene en general? Bueno, ese impacto que tiene en general, haz de cuenta que la información que se quedó aquí, después mandó y llegó al central. Y si el central en el informe hay algo, entonces el eje se prende.
Entonces, es una serie bien interconectada para poder hablarlo de esto, ¿ok? Y vemos estos ejes en la adenohipófisis o en la hipófisis, ¿qué? Anterior y la neurohipófisis o la hipófisis posterior, ¿ok? Repito rápidamente, la hormona ACTH tiene una función específica, repito otra vez, la adenocorticotropina es actuar sobre la glándula suprarrenal para controlar las hormonas corticoesteroideas, en su caso el cortisol, que es una hormona ¿qué? Del estrés. TSH ayudan a controlar el metabolismo, el crecimiento y la obtención de oxígeno. La GH, que es la hormona del crecimiento, pues ver que se produzcan ¿qué? Adecuadamente las células y que los tejidos crezcan adecuadamente. FSH, ya lo vimos, producir espermatozoides y óvulos. LTH no es la batería, ¿sí? Esta LTH es una hormona, ¿sí? Específica, ¿sí? Hablar de, a ver, ¿cómo? La LTH es la hormona luteinizante, ¿ok? Pero ¿qué influencia o qué función tiene sobre las mamas, ¿sí? Esta hormona, en este caso, ayuda también a producir lo que es lo que dice, estimulante de las mamas. La hormona estimulante de las mamas ayuda a que crezca y ahí es donde quedan yo pensé que era luteinizante, ¿no? Pero no luteinizante, es la hormona que es estimuladora del crecimiento de las mamas. Oye, que crezcan. ¿En dónde? Pues en el proceso del cual la mama empieza a crecer, ¿vale? En donde la pubertad, ya vimos las escalas de Tanner, qué es lo que importa cada una de esas escalas, ¿ok? Y esas escalas importarán, claro que sí importan, porque te dan a entender ciertas cosas que posteriormente se van a hablar, ¿ok? La posterior, pues nada va a producir oxitocina que se va a encargar de contraer el útero y se va a encargar de contraer las mamas al momento de producir la leche. Y tenemos la otra que es la vasopresina, que es vasopresión sanguínea en las arteriolas del riñón para aumentar el flujo sanguíneo como tal, ¿ok? Bueno, déjame tomar agua. Bueno, entonces, el hipotálamo tiene específicamente una estructura que está situado en la base del cerebro, lo mismo es en torno al tercer ventrículo, que es otro boleto, está por encima del tálamo y encima de la hipófisis, ¿ok? El hipotálamo tiene unas estructuras ahí específicamente, ahorita les dije que era en forma de un huevo de codorniz, pero ese era el tálamo y el hipotálamo comparten ciertas estructuras como tal. No significa que sean diferentes, ¿no? Bueno, sí son diferentes, pero hablamos de una reconfiguración específica, ¿ok? Eh, Se conecta con la corteza cerebral, se conecta con la hipófisis, se conecta con el tálamo, se conecta con el tronco y luego la médula. Esta es específicamente la secuencia de acontecimientos que tienen que pasar. ¿Para qué? Para poder estimular a la glándula. Les dije que llegaba primero al sistema nervioso central y después, ay, perdón, y después ya se mandaba como tal. Si se fijan, tiene hormonas liberadoras. Hormona liberadora de gonadotropinas, ¿cuáles son? FSH y LH. Hormona liberadora de corticotropina, que va a liberar después a la A, C, T, H. La GHRH, que es la hormona liberadora del hormona de crecimiento, y la TRH, ¿sí? Que es la hormona liberadora de la tirotropina, que posteriormente va a liberar a la TSH, que es la hormona estimulant tiroid stimulant o stimulant hormone, ¿ok? Que es lo que es en inglés, ¿vale? Entonces, tenemos la hipófisis está localizada en la base del cráneo, ¿sí? En el hueso esfenoides, en la silla turca, es una silla literalmente así, ¿ok? Las sillas turcas son unas sillas que están de esta manera, voy a tratar de dibujarla, parecen arpas, ¿vale? Algo así, lateralmente visto, tiene unas patas,
algo así como si fuese un trineo volteado. Entonces aquí mi compita el sultán se sentaba de esta manera y ya se agarraba de aquí de las sillas, para acá y para acá, ¿ok? Entonces la hipófisis descansa en la silla turca y luego viene una lámina de membrana, en este caso se me fue el rollo, ¿cómo se llama esa? Viene una lámina de esta manera, se llama lámina celar, ¿sí? Que se lo tapa de esta manera y es una membrana meninge, ¿ok? Que si mal no recuerdo es la dura madre, ¿sí? Que la tapa, eminencia celar o lámina celar, que es la que la tapa, ¿ok? En este caso, la de hipófisis no tiene conexiones neuronales con el hipotálamo, ¿sí? ¿Ok? Tiene un plexo venoso, o sea, no tiene conexiones con el hipotálamo, oiga, entonces, ¿cómo tiene, sí, cómo tiene esa conexión específica para la liberación de las hormonas? Es a través del plexo venoso portal. O sea, las hormonas y las neuronas que bajan por aquí bajan de esta manera y pues inmediatísimamente lo que van a hacer es que pues cambiar la dirección. No es a través de las neuronas, sino a través de los vasos sanguíneos como tal. Bueno, entonces vean cuáles son las hormonas que les dije, ¿sí? Que serían liberadora de gonadotropinas, ¿sí? Liberadora de corticotropina, ¿sí? La TRH, que es liberadora de tirotropina y de corticotropina, la GHRH, que es liberadora de la hormona de crecimiento, y otras que se encargan de producir. Ok, pero bueno. Vamos a hablar de la hormona liberadora de las gonadotropinas. Estas es un decapéptido, o sea, eso quiere decir que es una proteína de 10 unidades, un péptido de 10 unidades, un deca, 10 péptido, ¿ok? Que se secreta en el núcleo arcuato. Repetimos en dónde se encuentra o cuál es la función del núcleo arcuato, ¿ok? Arcuato o arqueado, ¿ok? ¿Qué es? Es un de dos tipos, por así decirlo, ¿cómo le explico? Es una oficinita que tiene dos tipos de células, las cuales son unas que disminuyen el apetito, ¿ok? Y otras que estimulan a otras células, ¿ok? Pero la función específica del núcleo arcuato es integrar. Ojo, cuando yo digo integrar es recibir toda la información, recopilarla e investigarla. Entonces, este núcleo arcuato, núcleo infundibular o núcleo arqueado, integra todos los procesos a nivel neuroendocrinos, ¿sí? A través de esas hormonas, ¿sí? Y a través de esas hormonas que van a controlar la secreción hormonal de la hipófisis, o sea, a través de lo que llegue del hipotálamo a la hipófisis. ¿Me explico? O sea, todas las neuronas que lleguen a la hipófisis, el núcleo 4 las va a controlar. Y esta es una de ellas. ¿Qué es esto? Ok, bueno, entonces, fíjense, estas tienen una vida muy corta, 2 o 4 minutos que le toque llegar a liberar a la FSH y a la LH. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Va a regular las gonadotropinas, FSH y LH, y la producción de los esteroides gonadales. ¿Cuáles? Los estrógenos y los andrógenos. ¿Vale? Todas las sustancias liberadas en otros lugares pueden modificar su secreción. La dopamina, la noradrenalina, las endorfinas, que son opiáceos endógenos, la serotonina, la melatonina, la leptina, ¿ok? ¿Por qué? Porque todos estos, ¿sí? Tienden, por ejemplo, todas las hormonas, específicamente las que son hormonas sexuales, ¿sí? Tienden a tener una función, eh, ¿cómo les explico? Directa sobre lo que van a recibir y lo que van a función van a hacer. Hay ciertas cosas que ponen al cuerpo en un estrés, o hay ciertas cosas que ponen al cuerpo en un colapso, por así decirlo, ¿sí? Pero más que nada es un estrés, una regulación, por así decirlo, que hacen que esta hormona, que en este caso, la que es la liberadora de las gonadotropinas, se inhiba,
¿ok? Hay cosas, por ejemplo, dentro del cuerpo que son tan grandes y tan prominentes o tan, sí, tan grandes, vamos a hablarle de esa manera, que tienden a suprimir el proceso de este. Entonces, con eso explicamos por qué el estrés puede llegar a suprimir el ciclo menstrual, ¿ok? O puede suspender la regla, ¿sale? Entendemos ya después por qué el ejercicio físico tan excesivo puede llegar a, ¿qué? A tener cambios en la menstruación, ¿ok? Porque la dieta, en este caso, cuando uno está acostumbrado a comer de cierta manera y le cambias, tiende a cambiar, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, bueno, la vez pasada me hacían una pregunta y me decían, oiga, profe, pues, ¿a qué se debe de la irregularidad del ciclo, etcétera, etcétera, etcétera? La vez pasada estaba leyendo y me di cuenta y leyendo me contestaba la pregunta que decía que, y lo que yo leía decía, perdón, que la mayoría de las muchachas, ¿sí? Este, tienen cambios en su regla o problemas en su regla debido a la alimentación. No vamos a comparar la alimentación de hace 20 años con la alimentación de ahorita. Una alimentación de hace 20 años eran productos, 20 o 30 años, eran productos un poco más naturales, no existían tantos agroquímicos, no existían tantos pues esteroides, vamos a hablarle como esteroides tal cual. ¿A qué me refiero con esteroides tal cual? O sea, no había tanta producción de alimentos transgénicos que estos modifican genéticamente ciertos procesos del cuerpo, entre ellos esto. Entonces, eh, la regla o la menstruación es un proceso en donde se puede llegar a ver afectado por tu manera de vivir, por tus horas dormidas, por tu tipo de comida y por tu estrés. Entonces, ahí es donde hablamos de esto. Por eso hablamos de serotonina, de melatonina, de leptinas, de ciertas otras hormonas que se encargan de hacer otras cosas que tienden a aplazarlas o a modificar la función. ¿Ok? Tiene pulsatividad. ¿A qué me refiero con pulsatividad? Constantemente el cuerpo, ¿sí? Hace ciertos pulsos. ¿A qué me refiero con esto? A lo largo del ciclo menstrual, ¿sí? La GNRH está mandando cada hora o cada 2 horas una pulsatividad, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Si estamos en un proceso en donde el cuerpo está creciendo, entonces va soltando de poquito a poquito, a poquito, a poquito y a poquito. Dependiendo o dependiendo de la amplitud o dependiendo de la frecuencia o dependiendo de los días o dependiendo de cómo sea ese ciclo menstrual, va a ser su pulsatividad. Cuando yo hablo de pulsatividad va a ser el, la liberación como tal, porque dependiendo del día del ciclo menstrual o del ciclo ovárico, estas van a tener mayor que expresión o mayor liberación. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos otras hormonas que son las gonadotropinas, ¿sí? Que vemos principalmente a la LH, que es la hormona luteinizante. Esta LH tiene una función específica que es ayudar a regular el ciclo menstrual y la producción de los óvulos. ¿Okay? La FSH, tenemos esta hormona que actúa sobre esos ovarios para hacer crecer esos folículos y ayudar a los óvulos. ¿Okay? Pero también tenemos a la HGC o a la GCH, que es la gonadotropina coriónica humana. Esta gonadotropina coriónica humana ayuda a producirse un embrión y tiene un papel importantísimo y fundamental, ya que permite que una estructura que se denomina cuerpo lúteo, ¿sí? Ese cuerpo lúteo es una estructura que se forma a través de, a ver cómo les explico, es un tejido que se forma después de que el óvulo es liberado del folículo. ¿Ok? La principal función de ese cuerpo lúteo es liberar progesterona. ¿Para qué? Para que se mantenga el embarazo. ¿Ok? Una vez que el óvulo soltó a ese cuerpo lúteo, ¿sí? En este caso, esa estructura, ¿sí? Empieza a liberar progesterona. ¿Ok? Ese cuerpo lúteo, por ejemplo, si yo hago un ultrasonido, ¿sí?
es una estructura que está temporalmente ahí. Se forma en ese ovario. Cuando la FSH está creciendo, que es el folículo, se revienta el folículo y ese folículo también le llamamos folículo de Graf. A partir de ese folículo de Graf se forma el cuerpo lúteo. Ese folículo de Graf es el que tiene el óvulo, se suelta el óvulo, ¿sí? Y el folículo o el cuerpo lúteo empieza a generar progesterona. ¿Ok? Eso hace que tenga como tal, esa FSH produce esa progesterona y esa hormona, pues lógicamente es en este caso, que sea necesaria durante las primeras etapas del embarazo y durante todo el embarazo también. O sea, sabemos que la progesterona ayuda, y ya les he mencionado que a veces cuando hay amenazas de aborto o amenazas de parto prematuro, estas, estas se liberan, perdón, un piquete en la cabeza, esas se liberan y eso hace que se genere ya como tal este, hace que se genere la implantación de manera adecuada. Esa era la palabra que estaba buscando. ¿Ok? Entonces, esta hormona, hermanita, o sea, esta hormonita, lo que hace es también, dependiendo, sí, eh, es una secreción constante. ¿Ok? Específicamente de otra estructura que se llama sin sitio trofoblasto. ¿Qué es eso? Ese sin sitio trofoblasto, ¿sí?, tiene un papel importantísimo durante ese embarazo porque permite intercambiar iones y nutrientes de la mamá al feto. Aparte, empieza a producir hormonas esteroideas y otros péptidos para que pueda el bebé crecer. ¿Qué es? ¿Ok? Es una parte o un tipo de célula específica que juega un papel muy importante a nivel de reproducción. ¿Ok? Está liberándose pulsátilmente, ¿ok? Específicamente, ¿ok? Cuando hablamos de función, esta FSH hace que crezcan las células de la granulosa. ¿Cuáles son las células de la granulosa? Esas células específicas son las que van a formar, eh, ¿cómo les explico? ¿Sí? Son las que van a formar a ese ovario, a ese óvulo, perdón. ¿Ok? También la FSH, pues sus folículos estimulantes, forma las células de la granulosa para que forman esos folículos de Graf. Los folículos de Graf se ven así como unas pequeñas florecitas y adentro tienen el qué? Tienen el óvulo y ese óvulo así chiquitillo tiene también acá el de este, ¿ok? Entonces esa célula granulosa producen el óvulo, posteriormente el óvulo sale y se forma lo que es ¿qué? El cuerpo lúteo, ¿ok? Estoy hablando un poquito de ginecología, ¿no? Por si acaso me entienden, porque estamos bien metidos ahí. También tiene función de transformar los andrógenos a estrógenos, ¿sí? Esta aromatasa, la función que tiene es específicamente agarrarla y convertirla a estrógenos. ¿Qué pasa si eso se inhibe? Se va a reducir los niveles de estrógenos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si se elimina y se disminuyen? Puede llegar a ser hasta cancerígeno, ¿no? A eso voy. Pero ese es otro tema, ¿no? No nos metemos en como tal, como broncas, ¿ok? Hablamos del LH, producir las células de la teca interna. ¿Para qué? Para producir andrógenos, que son las células de qué? Del hombre. Y también la producción y formación del cuerpo lúteo, que debería siendo el cuerpo lúteo, pues es por así decirlo, como que lo que quedó del recipiente donde venía el óvulo. ¿Ok? Ahorita les voy a enseñar una imagen. Se ve así como, como una florecita marchita. Entonces, cuando el cuerpo lúteo ya está formado, este cuerpo lúteo empieza a producir una hormona que se denomina progesterona y esa progesterona mantiene el embarazo. ¿Ok? Las pruebas de embarazo son sensibles a esta hormona, a la hormona gonadotropina coriónica humana. De hecho, es la que te miden. ¿Sí? O sea, la orina se elimina, como es tan grande las cantidades que se producen cuando una persona se embaraza, una muchacha, estas se eliminan así, a chorro casi, por lo que es la orina. Entonces, por eso es que son sensibles las pruebas de embarazo. Entonces, cuando se ponen en circulación como tal, ¿sí? Grandes cantidades se eliminan por orina y otras cantidades se vienen ¿por qué? Por sangre. Entonces ya es cuando pides una prueba inmunológica de embarazo que mide los niveles de gonadotropina coriónica humana. Entonces, si están hasta el tronco, eso quiere decir que se va a empezar a formar el qué?
el feto, entonces ya después se mantiene ese cuerpo lúteo para producir progesterona y ese le ayuda al endometrio a crecer para que se pueda implantar y lo mantiene bien implantado. ¿Ok? Entonces, ese es un juego de palabras que necesito que analicen también. ¿Ok? Entonces, pero bueno, a ver. Dentro de los estrógenos o de los esteroides gonadales tenemos a los estrógenos y tenemos varios, el estradiol, la estrona y el estriol. ¿Ok? Ese estradiol tiene una función específica. ¿Ok? ¿Importa? Sí, importa en el sentido cuando yo estoy hablando de la qué. Espérame, déjame decir. Cuando yo estoy hablando de la fertilidad. ¿Ok? Entonces, si hay fertilidad, eso quiere decir que, ¿ok? Que puedas tener, quedar embarazada, pues. Si está muy abajo, sí, puede haber un problemita también como tal. ¿Ok? Porque el estradiol también se encarga del crecimiento de los qué? Crecimiento de los huesos y del cerebro. Pero también te da los caracteres ¿qué? Sexuales femeninos. ¿Ok? En este caso, sí, es la principal hormona que se va a producir en las mujeres no embarazadas en edad reproductiva. La producen los genes, los ovarios. ¿Vale? Entonces, ¿qué beneficios puede llegar a traer ese estradiol? ¿Ok? Ya lo mencioné. Fertilidad, ¿sí? Y salud de huesos. ¿Ok? Tenemos otra hormona que se denomina estrona. Y esa estrona es importante también porque si se queda alta, la estrona alta es igual o a un alto riesgo de producirse o de padecer, o de producir sea de mama. ¿Ok? Entonces, esto es porque es parte de la estrona. Esta hormona se sustituye por el estrógeno cuando ya está en embarazo como tal. ¿Ok? Hay otras hormonas, ¿sí? Si yo la tengo bajo, es común que se bajen los estrógenos. O sea, es una hormona que se lleva entre las patas a las demás. ¿Ok? También tenemos el estriol, que ese estriol, todas son derivadas del estrógeno, ¿ok? Para que, si se fijan, son un poquito de las funciones igualitas, pero sí varían un poquito, ¿ok? Estas aumentan durante el embarazo, ¿sí? Y la placenta hace que ayude más bien a la placenta a brindar los nutrientes y el oxígeno como tal del feto, ¿ok? En este caso, la placenta es quien produce ese estriol, ¿ok? Aquí lo voy a poner, la placenta, la placenta, la paciente. Estriol. Y fluye, por eso dice que influye sobre el flujo sanguíneo uteroplacentario, produciendo los qué? Los nutrientes. Vamos a poner una flecha doble. Nomás dejen poner la derechita. ¿Ok? Produce esteroides fetales, o sea, es importantísimo. ¿Ok? ¿Qué diferencias hay entre el estradiol y el estriol? El estriol es más débil como tal. Tiene más o menos, dicen los números, que tiene una décima parte de la potencia que tiene el estradiol. ¿Ok? Entonces, ¿es importante? Claro que sí. ¿Ok? Y luego tenemos los estrógenos y luego los gestágenos. ¿Ok? Dentro de los gestágenos, ¿sí? ¿Qué es un gestágeno? Un gestágeno es, eh, son hormonas o un grupo de hormonas que tienen una función muy específica, muy particular, que es mantener el embarazo. Algunas de ellas son progestacionales, o sea, se producen antes del embarazo y otras también durante el embarazo. ¿Ok? La principal aquí y la que se lleva la batuta es la progesterona. ¿Ok? Es un gestágeno y tiene una función específica. La función hace principalmente, se sintetiza el cuerpo lúteo que prepara el endometrio. ¿Para qué? Para la gestación. O sea, prepara la tierra para que el óvulo
o para que lo que se va a llegar llegue y pueda que ser implantado de la mejor manera y posteriormente la que lo agarra y lo fija a ese endometrio. Por eso les digo que cuando hay una persona que tiene un problemita, ¿sí? De una amenaza de aborto, ¿sí? Es porque no está actuando de mejor manera la progesterona en ese útero y por eso quiere soltar al plebe, ¿no? Entonces, la amenaza de parto prematuro y amenaza de parto pretérmino. Las principales causas son infecciones de vías vaginales e infecciones de vías urinarias. Siempre enfóquense en ese tipo de cosas, ¿ok? Porque son las principales causas de aborto o de amenaza de parto prematuro, ¿ok? O pretérmino. Entonces, tenemos que sintetiza el cuerpo lúteo y se deriva del colesterol materno y mantiene el embarazo, ¿ok? Entonces, perdón, ¿ok? Tenemos eh, la progesterona, que es la más importante. Tenemos con los esteroides gonadales, importantísimos, y tenemos los andrógenos, y tenemos a la principal, que es la androstendiona. Siempre me complico. ¿Qué función tiene? ¿Ok? Eh, ¿Cómo les explico? Es un andrógeno ovárico más abundante, pero ¿qué es lo que hace? Eh, Hace que aumenten la producción a nivel adrenal, a nivel ovárico y a nivel testicular. ¿Ok? Algunos de ellos, ¿sí? Esas funciones que tiene la androstenediona contribuye como tal también al desarrollo sexual y el crecimiento de los adolescentes. Lógicamente hay sexuales secundarios o la característica que tiene es mantener esos caracteres durante adultos. ¿Ok? ¿Qué le dije? Ok, bueno. También tenemos a la progesterona, ya la vimos. Tenemos a la testosterona y esta testosterona tiene otra función. Tanto deseo sexual, apariencia física y para el hombre, eso lo va a mantener esa testosterona. ¿Ok? Entonces, es el principal esteroide masculino a nivel de células de Leydig. Otra vez, ¿qué hacen las células de Leydig? ¿Ok? ¿Qué función tienen las células de Leydig? Producir testosterona. ¿Ok? Entonces, esas células se encuentran en dónde se encuentran. ¿Ok? ¿Dónde se encuentran esas células de Leydig? ¿Ok? Esas células de Leydig se encuentran en los testículos. ¿Ok? Entonces, estas ayudan principalmente también. Tenemos a la dehidroepiandrosterona, que hace que se estimule la corteza suprarrenal para producir ¿qué? Hormonas corticoesteroideas. Todas estas son derivadas de los esteroides, por eso estoy hablando de cosas medias raras, ¿sí? Porque se derivan de los esteroides, ¿vale? Principalmente los estrógenos y los andrógenos. Entonces, a ver, cuando seguimos hablando de esto, empezamos las qué. ¿Qué funciones tienen los andrógenos? Mantenernos alerta, porque va a estimular la corteza suprarrenal para liberar a quién? Al cortisol. ¿Ok? Estimular el cortisol. Si lo estimula, pues por eso nos ayuda a responder al estrés, a estar alerta. Sí, nos ayuda al metabolismo de los carbohidratos, al metabolismo óseo y de la libido, específicamente la testosterona como tal. ¿Ok? Bueno, seguimos hablando de la prolactina. ¿Ok? Esta prolactina juega un importante ciclo. ¿Cómo que un importante ciclo? Aquí la importancia es que hay conexiones nerviosas que la mamá tiene que con el hijo. O sea, es un ida y vuelta. O sea, es un círculo cerradito. ¿Ok? En donde la mamá lo ve y el bebé lo ve. Pero cuando mamá ve y bebé ve, hace que se produzca
la prolactina en la sangre y esa prolactina la envíe por torrente circulatorio hacia la glándula mamaria para que se produzca leche. ¿Ok? Entonces, cuando ya está produciéndose leche, el bebé ¿qué? Succiona. Si succiona, se genera ese eje y se sigue produciendo leche. Por eso, entre más succiona el bebé, más leche se produce. Pero la leche está producida, pero esa leche lo que va a hacer, esa leche que se va a producir va a hacer crecer las mamas y posteriormente ocupa que se libere la hormona que se denomina oxitocina. Oxito, oh, oxito, oh, que la caramba, nunca pude escribir una C, pues. Oxitocina, oxito, sí, oxitocina, ¿ok? Entonces esa oxitocina va a hacer que se contraigan los conductos galactóforos, entonces la leche, ¿qué va a hacer? La leche va a salir. Entonces, si se fijan, aquí se utilizaron dos circuitos, ¿ok? El eje que va a producir oxitocina y el eje que va a producir, ¿qué? Leche. Una producción de leche, una lleva a la otra, porque el hecho de que se produzca leche, ¿sí? Se va a producir, ¿qué? La oxitocina. Entonces, eso va a liberar la leche, entonces el ciclo sigue. Es una extensión prácticamente, ¿ok? Bueno. Hay unas células que se llaman células lactotropas. Estas células, ¿sí? Lactotropas o lactótropas, ¿sí? Son células secretoras del lóbulo específicamente anterior de la hipófisis que se agrupan hacia en cantidades o almacenan prolactina. ¿Ok? Es pulsátil, ¿ok? Ayudan a también el ritmo circadiano máximo durante el sueño, se alcanza su concentración máxima durante el sueño. ¿Sí? La dopamina lo inhibe. Ok, ¿por qué la dopamina inhibe a la prolactina? Es una pregunta que siempre me hacen. Profe, ¿cómo o por qué? ¿Ok? ¿Qué es lo que tanto vea o que tanto se ve? ¿Ok? Esta prolactina, ¿sí? No va a tener un órgano específicamente o no va a tener un blanco definido. ¿Ok? Lógicamente hay receptores en el ovario, receptores en la mujer, en las glándulas mamarias, en el hombre también hay en el testículo, en todos lados, ahí no hay un órgano como tal. ¿Ok? ¿Qué es lo que estoy hablando sobre esto? ¿Ok? Esta específicamente, venga tú, ¿qué le ¿dónde están? No salí. Pensé que me había salido porque de la nada me fui. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? No hay a ver, ¿cómo les explico? ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico? ¿Cómo les explico? Sí, ok. Ya, ya ordené mis ideas. Fíjense. Cuando yo estoy hablando de la inhibición de la dopamina o la inhibición de la prolactina, cuando yo estoy hablando de esas células lactótropas, las células lactotropas o lactótropas, ¿sí? Son células que, eh, que se encargan en la hipófisis, ¿ok? Van a secretar prolactina, la van a sintetizar y la van a somotar, ¿ok? Entonces van a aumentar, ¿ok? La estimulante de la tiroides, que es la TSH, hace que se estimule. Fíjense, la TSH hace que se estimule la lactótropa, ¿ok? Fíjense cómo es que a pesar de todo lo que hemos estado hablando, a pesar de todo lo que hemos estado haciendo y separando, se terminan juntando en algún punto. Y en este caso, la tiroides, que es la que se encarga del metabolismo del cuerpo, pero ojo, el metabolismo también entra dentro de las hormonas. ¿Ok? Entonces, esas hormonas o estas células lactotropas o lactótrofos,
¿sí? ¿Qué es lo que hacen esas células? ¿Ok? Que esta cosa que de la nada brinca la esta, ¿ok? ¿Qué es lo que hacen? ¿Sí? Hacen, secretan prolactina y como tal. Pero ¿qué pasa con la dopamina? Porque yo les he dicho, que la dopamina esto y la inhibe. Sí, pero ¿qué pasa? ¿Ok? La dopamina hace que, mira, ya se vuelve a subir el brillo, hace que, ¿qué? Que se inhiba esa síntesis y esa secreción de la prolactina. Se cree que puede llegar a actuar sobre qué? Sobre las células estas lactótrofas o lactotropas más de una vez. O sea, cuando es endocitada con la endocitosis, ¿sí? Para poder que se acople ese receptor, puede llegar a pasar que la dopamina no se desintegre. O sea, haz de cuenta que las células de la lactotropa agarran a la dopamina y se la avientan para adentro. ¿Ok? Pero, y ahí se queda. Entonces, cuando es endocitada, vuelve a poder secretarse junto con la prolactina. Entonces, el cuerpo dice, ok, ya la agarré, entonces ya después la desecho. Entonces, cuando actúa y la dopamina se secreta, las células lactotrofas agarran a la dopamina y pueden también llevarse entre las patas a la prolactina. Entonces, no se sale la prolactina. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Entonces, esas células lactotrofas vuelven a secretar dopamina y la tienen en el medio extracelular y vuelven a saturar los receptores. El mismo receptor que tiene la prolactina lo va a tener la dopamina. Entonces, cuando la dopamina se produce, el receptor se satura y la prolactina no puede salir, se queda encerrada. ¿Ok? Y aparte, el estradiol es un potente estimulador de la prolactina, aquí lo estoy leyendo en una diapositiva que tengo aquí, ¿ok? Y lo hace a todos los niveles. Ese estradiol aumenta la síntesis, favorece que las células se dividan, favorece que se aumente el tamaño, favorece que se aumente las células lactotróficas, tanto el tamaño como la división. Y ese estradiol disminuye la producción de dopamina. ¿Ok? Y va a aumentar la respuesta a la tiroides, a la TSH. La TSH va a responder al estímulo de la qué? A la producción de prolactina porque sabe que el metabolismo está acelerado, porque sabe que tiene un plebe adentro de la panza de la mujer y porque sabe que tiene que producir leche. Ya produjo leche, entonces el estradiol va a inhibir a la dopamina porque dice, oye, no salgas porque si sales no vas a producir leche. Entonces tenemos que inhibir la dopamina. ¿Cómo podemos inhibir la dopamina? ¿Sí? Esa dopamina, porque dicen, bueno, ¿cómo la inhibino? ¿Sí? ¿Cómo la inhibo? ¿Sí? Esta dopamina, ¿sí? No te voy a decir, métete fármacos antipsicóticos porque son para la psicosis, para que o sea, no te voy a decir, cuando estás embarazada, tómate antipsicóticos para que inhibes la dopamina y puedas producir leche. No, no estoy diciendo eso. ¿Ok? Principalmente la dopamina tiene una función. ¿Sí? Tiene una función. ¿Cuál es la función de la dopamina? Controlan el estado de ánimo. ¿Ok? A nivel anímico, ¿qué hace? ¿Ok? Nos trae felicidad, pero también nos quita la felicidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo la podemos inhibir? ¿Será lo interesante aquí es pensar, ¿será que la dopamina tenga que ser inhibida para poder que me baje la leche? ¿Será que la dopamina tenga que ser inhibida antes de quedar embarazada? ¿Será que la dopamina tiene que tronar antes de que yo lacte? No, la respuesta es no. ¿Ok? El único gatillo para inhibir la dopamina, aquí está puesto. ¿Ven esto que está aquí?
¿Lo ven? ¿Quién es? El niño. El niño va a succionar, entonces, por un mecanismo de retroalimentación negativa, el cuerpo va a decir, ok, algo está pasando, tiroides, dime qué está pasando. El niño está succionando. ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz, pero tenemos que contrapuntear lo que está pasando. ¿Ok? Vamos a disminuir a la dopamina, prolactina, prodúcete más, estradiol, échanos la mano, el estradiol, función del estradiol, estradiol, función del estradiol, ¿qué función es? Influir en la qué, en los niveles de estrógeno, felicidad, autoestima, como tal. Entonces, si yo estoy produciendo estradiol, bueno, si una mujer está produciendo estradiol, va a estimular la tiroides porque está embarazada, el metabolismo cambia y metabolismo cambia, estradiol, producción de prolactina, crece, pero no baja, succiona, pum, se bloquea la dopamina. Entonces sale la leche. ¿Digan? Entonces por eso es que las enfermeras te dicen luego, préndete al plebe para que te baje la qué, para que te baje la leche. No te lo prendes, vas a batallar para que te baje la leche. ¿Ok? No te lo prendes, batallas para que baje la leche. ¿Ok? Ya te lo prendiste, ok, ya bajó la leche. ¿Te dan cuenta? ¿Por qué? Porque estimula bastante la producción de dopamina. Ahorita les voy a poner un video para que se den cuenta cómo es que funciona esto. Déjenme buscarlo aquí porque aquí lo traigo. ¿Ok? Recuerden siempre de que cualquier cosa que ustedes tengan dudas, con confianza. ¿Ok? Con confianza, pregunte. ¿Sale? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a pasarles aquí el video. Voy a agarrar aire porque cuando empiezas a entender un poquito los temas ¿sí? A futuro o a función específica, haces que entiendas muchas cosas, ¿no? O sea, sí los entiendes, pero entonces esto es el estudiar la función del cuerpo, el estudiar la función endocrina y estudiar un chorro de estas cosas, hacen que realmente te, te genere así como un vicio, ¿sale? Un vicio, porque la anatomía, más bien la fisiología, es algo que te va llevando y te va llevando y te va llevando y una cosa te lleva a la otra y una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra y ustedes me pueden ver gritando y emocionado aquí y realmente es que tú lo entiendes, lo comprendes y lo tratas de explicar, pues el detalle es que en ocasiones sí no cuesta un poquito entenderlo, pero acuérdense que una cosa te va llevando a la otra y te va llevando a la otra y te va llevando a la otra y te va llevando a la otra y, 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 y de tal manera que cuando menos lo esperas, pues ya estás bien metido en la materia. Y dices, wow, ya lo entendí. Ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí, ya lo entendí. Y la neta, ya posteriormente ya no, te sigues enfocándote en buscarlo. En buscarlo y en buscarlo y en buscarlo y en buscarlo, que te clavas. Entonces, por eso siempre les digo yo a mis alumnos de morfología, a mis alumnos de anatomía, cualquier materia que tenga que ver con anatomía y fisiología, y les digo yo, si ustedes entienden principalmente esa función de mandar y recibir señales en el sistema nervioso, posteriormente van a mandar o a entender más la función de... Si entiendes el sistema nervioso y entiendes el sistema endocrino, que a la fisiología se te hace muy fácil, ¿ok? Y con de menos las demás materias, ¿no? Porque si sabes fisio, sabes anatomía, lógicamente tienes que saber un poquito más de endocrinología también, no de bioquímica, pues, pero la bioquímica la ves ahorita, por ejemplo, ahorita estoy viendo unas cosas y al rato me meto con otras,
Todas mis materias así son. Todas las materias, yo no puedo separarlas, hijo de mi cerro, esta cochinada. Bueno, te la voy a buscar y te lo voy a mandar. La arteria cerebral media. La estuve buscando, no la encontré. Una serie de imágenes que tengo yo aquí clavadas en X, bueno, lo que antes era el Twitter, ahorita lo tengo en X, y aquí la verdad sigo una serie de médicos y te explican bastante bien. Y una de ellas me llamó mucho la atención del video de cómo es que la prolactina y cómo es que la secreción de la mujer influye bastante pues, con la succión del bebé, ¿no? Aquí están viendo. Ahí va, ahí va, espérame. Están produciendo las leches, es una secreción apócrina. Vean cómo está la conducción del niño produciendo la leche y vean cómo está la mamá. Pero vean cómo esa señalización, ahí va, miren, ahí va la señalización, llega a qué? Al hipotálamo y va a la hipófisis y vámonos para abajo a producir qué? A producir leche en los conductos mamarios y estos entran, la hormona, oxitocina, eso blanco fue la oxitocina que hace que se contrajera, ¿ok? Vean cómo se produce y vean cómo sale, ¿ok? Déjenme regresar otra vez para acá. Entonces continuamos. Secreción en el embarazo, causa fisiológica más importante de la elevación. Y hay ciertos factores que también hacen que se secreten, ¿no? Inicio de la lactogénesis y su mantenimiento. Pero bueno, hablemos un poquito del ciclo reproductivo. Yo creo que aquí en esta parte es donde termina la clase, ¿ok? Bueno, en la infancia vimos que es una secreción pulsátil, pero de niveles de gonadotropinas bajos e indetectables de estradiol, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Una niña no tiene necesidad todavía de saber cómo va su ciclo reproductivo, ¿ok? Una niña, el cuerpo de una niña se tiene que mantener con caracteres sexuales femeninos y con la escala de Tanner, ¿ok? En la pubertad, en la mujer hay un incremento en la frecuencia y la amplitud de la pulsatividad, o sea, más seguidos y más largos, más duraderos, ¿sí? Más por la noche, ahí aplica la frase de las abuelitas que dicen, es que creces de noche, ¿ok? La reacción de la gonadotropina específicamente y el estradiol. En la menopausia, pues una disminución del estradiol, porque se acaban los folículos. La mujer tiene contados los folículos para que para que se suelte uno. ¿Por qué? Uno por mes. Ahorita les voy a poner un ejemplo para que vean. Voy a presentar otra ventana. Por ejemplo, fíjense. Los libros mencionan que alrededor de 45, 450 óvulos, 460, 500 más o menos. Por ejemplo, si una mujer empieza a menstruar a los 12 años, ¿sí? Y menstruó, y su regla se quitó a los 50 años, o a los 50 años, quiere decir que menstruó 38 años, ¿ok? 38 años yo los multiplico por 12, porque son 12 por año. Uno por mes, pues, 456 óvulos en su, ¿qué? En su totalidad, ¿ok? 456 óvulos a lo largo de, ¿qué? De su vida, ¿vale? Entonces,
Si ahorita tienen unos 30 años o 33 años, tienen 21 años menstruando, ¿ok? 21 años por 12, vale, 252. Profe, pero es que yo me he embarazado como 2 o 3 veces. Bueno, es normal, se pausa el ciclo y continúa posteriormente, ¿ok? No pasa nada, ¿sí? Se guarda. Por eso a veces podemos encontrar mujeres menstruando a los 50 o menstruando a los 45 años porque se embarazaron 4, 5, 6 veces. En algunas ocasiones se guarda, pero los libros algunas veces mencionan también que estos se eliminan por completo, ¿no? Ah, claro. ¿Ok? Entonces, hay una disminución de la gonadotropina más elevación de la FSH, disminución total o gradual de la gonadotropina a partir de los 3 años tras la menopausia. Lógicamente, todas las hormonas disminuyen y esa disminución como tal cae, ¿ok? Pero bueno, ciclo menstrual, vean cómo es que hay varios cambios en la mujer a nivel del ciclo menstrual. Tenemos hormonas en la pituitaria, ¿sí? Que esta pituitaria o la glándula pituitaria es la glándula maestra, ¿sí? Que vendría siendo la hipófisis, ¿ok? Tenemos la LH y la FSH, ¿ok? Luteinizante y folículo estimulante. Tenemos hormonas en el ovario, que es el estrógeno y el progestágeno, ¿ok? Los gestágenos y los progestágenos, ¿ok? Entonces, tenemos la fase folicular y la fase endometrial y la temperatura del cuerpo. Ok, ahí te explico poco a poco cómo está este asunto. Si yo tengo mis primeros 2 días o primeros 5 días, que es lo que dura más o menos, de la 1 al 5 más o menos, es la etapa de la ¿qué? De la menstruación. Una etapa en donde a nivel de endometrio se desgarra lo que es el ¿qué? El endometrio. Se desgarró el endometrio y ocurren los primeros 5 días de sangrado, unos 6 o 7, dependiendo la muchacha. ¿Ok? Entonces, después es una parte en donde el folículo empieza a crecer otra vez. Cuando llega el día 14 de la menstruación, empieza el ciclo ¿qué? Ovulatorio. Por eso tenemos un pico de folículo estimulante y de luteinizante y un pico de estrógeno, lo que hace que el óvulo suelte y salga y se quede y se libere y quede en la trompa. Si ese día, muchachas, ustedes tienen una relación sexual, pueden quedar ¿qué? Embarazadas. ¿Ok? Quedan embarazadas y a partir de ahí se producen un pico de progesterona y una depresión o una decreción o un descenso de las hormonas, como ya liberaron eso, pues ya no ocupa, que sería del día como tal. ¿Por qué? El progesterona ha actuado en el endometrio y el óvulo se fecundó, entonces ya sé que ya este óvulo fecundado tiene que ir a qué? Tiene que ir a qué? Implantarse. Entonces, si tiene que ir a implantarse, por eso es que la progesterona aumenta. Si se fecundó, aumenta la progesterona, se va a mantener el embarazo y puedes ya estar embarazada. No te das cuenta. Ya después que se implantó y quedó bien amarrado ahí el feto, se empieza a producir la gonadotropina coriónica humana, que va a ser la hormona que va a empezar a producir lo que es la gametogénesis y todo ese rollo y mantener el crecimiento del feto. Si no pasó nada y no hubo embarazo, este folículo se ¿qué? Se empieza a degenerar, ¿ok? Temperatura empieza ¿qué? A bajar, fase lútea del cuerpo lúteo, ¿sí? Y llega el día 30 o 28, que es normalmente lo que los libros mencionan, y vuelve otra vez ¿a qué? A la fase de la menstruación. O sea, pongámoslo de esta manera. Durante todo este tipo de tiempo tú te preparaste una cena, todo bonito, y el día 14 iba a llegar a cenar. No hubo nada, no llegó nadie, te dejaron plantada, pues a la fregada. Te rompes y otra vez la menstruación. O sea, el inicio de tu ciclo, que es 2 días que la menstruación, es el final de tu ciclo ovárico.
o tu ciclo folicular ovárico más que nada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el cuerpo se está preparando del día de que dejas de sangrar en adelante. El cuerpo se está preparando ¿para qué? Para reventar ese óvulo, por eso el ciclo ovárico o el ciclo ovulatorio más bien. Entonces se está preparando para poder fecundarse. No se fecundó, pues entonces, ¿qué pasaría? Muchachas, ¿qué pasa? Pues arrancan la mesa, tiran todo, lo avientan. ¿Por qué? Porque no llegó el amigo a la cena. Entonces vuelves a sangrar. ¿Ok? Vuelves a sangrar. Y otra vez vuelve a crecer otro óvulo. Mes tras mes está pasando esto. Se fecundó, se implantó, este ciclo se para. ¿Ok? Y empieza lo que es la embriogénesis o lo que es el embarazo. Esta se mantiene en picos para mantener el embarazo y todo lo demás queda dentro de lo normal. ¿Ok? Pero si no, repito, si no hubo nada, empiezas a menstruar. El ciclo ovulatorio termina con el inicio de la menstruación. ¿Ok? Después de la menstruación empieza el folículo a reventarse. Se reventó en el día 14, empieza el ciclo ovulatorio. No hubo nada, entonces se volvió a el ciclo ¿qué? Menstrual. Ciclo ovulatorio, folicular, ciclo ovulatorio, no hubo nada, menstruación, y así van a estar hasta que ustedes, como pareja, como matrimonio, decidan ¿qué? Embarazarse. Por eso aumenta temperatura y hay varios ciclos los cuales se puede llegar a hablar de todo esto. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿qué es esto? Este aquí. Estos son valores normales. Por ejemplo, ¿qué me sirve a mí determinar los niveles normales de estradiol? ¿Sí? Por ejemplo, me sirven para medir la esterilidad, ¿ok? Me sirve para dar un seguimiento, una inducción de una ovulación, ¿sí? Para ver o elevar, si están elevados, para ver qué onda con la elevación o ver qué onda con la hiperestimulación ovárica, ¿sí? ¿Para qué me sirve a mí la progesterona? Para ver, ¿sí? Los predictores de la ovulación, para saber si hay, son extracción durante la fase lútea, ¿sí? Para ver los ciclos regulares. Como son ciclos irregulares, cambian las cifras. Cifras arriba de 10 nanogramos sobre mililitro indican presencia de ovulación. ¿Sí? Dos determinaciones, los días 21 y 26 del ciclo, determinan 6.5 nanogramos con un intervalo de 5 días, indican ovulación. El estudio de la paciente estéril y la menorrea, para eso nos sirve también, para ver si es estéril la mujer, vamos a ver progesterona y vamos a ver qué, estradiol, y vamos a ver si la paciente está en amenorrea. ¿Qué es, qué es eso que de lo que yo hablo, que se denomina qué? Amenorrea. ¿Qué es la amenorrea? La amenorrea es la ausencia de los periodos menstruales, o sea, que no estés menstruando. ¿Ok? Vamos a ver cómo andan esas hormonas. ¿Ok? ¿Para qué me sirven medir o determinar las gonadotropinas? ¿Sí? Si la FSH está arriba de 10 miliunidades sobre mililitro, estamos hablando de una reserva como tal. ¿Ok? También para la menorrea, para ver si no está la ovulación, ¿sí? Para el estudio de los pacientes estériles y para la pubertad precoz. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la pubertad precoz? ¿Ok? Esta pubertad precoz es una específicamente pubertad temprana, le llaman en otros lados, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Hay niñas o niños, específicamente niñas como tal, que no alcancen su estatura como tal completa porque el crecimiento se detiene demasiado temprano. ¿Ok? Hace que el niño crezca antes de tiempo. ¿Ok? ¿Para qué me sirve determinar la HCG? Pues para ver si hay amenorrea, ¿ok? La fracción beta, para ver si lo que hay ¿qué es un qué? Un embarazo, ¿ok? Embarazos normales, embarazos patológicos, ¿ok? Y vemos cómo es que están habiendo como tal. Si hay demás, puede haber problemas a nivel de estructuras como tal o patologías específicas, como malformaciones o cromosomatopatías, como dice aquí, cromosomopatías, ¿sí? Específicamente, ¿para qué nos sirve la prolactina? ¿Ok? Para ver si hay normales o
se estudia aparte porque hay algo que se denomina prolactinoma, que eso es un tumor en la hipófisis que produce ¿qué? Prolactina. Si está arriba de 100 nanogramos, pues es un prolactinoma. Si no, pues hay algún problema hormonal que esté generando que a las muchachas les salga leche no estando embarazadas. ¿Ok? Puede elevarse debido al estrés, puede deberse a la estimulación del pezón, en las intervenciones quirúrgicas recientes, un ejercicio o las relaciones sexuales pueden estimularse y por eso puede generar esa secreción. ¿Ok? Esos son valores que de andrógenos, como el hirsutismo. El hirsutismo es el cabello en la mujer como la barba del bigote, o el hiperandrogenismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya lo veríamos en la clase pasada, ¿no? La clase que viene, ¿ok? Si no hay dudas, muchachos, o comentarios, hasta aquí dejamos la clase, ¿ok? Acuérdense, si hay dudas, pero si no hay dudas, no como si estuvieran aquí, ¿no? Las dudas, no duden en qué, en guardarlas y preguntarlas cuando nos veamos próximamente, ¿ok? Hasta la próxima. Bendiciones.